Está con nosotros Martín Rapalini, dueño de Cerámica Alberdi, presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires y protesorero de la Unión Industrial Argentina. Martín, gracias por venir. Hola, ¿cómo estás, Ramón? Bien, bueno, vos sos ese sector industrial, por eso me interesaba poder charlar de primera mano, sobre todo, qué están viviendo hoy los industriales, cómo está el sector y qué ven para los próximos años. Primero, ¿cómo están? Quería hacerte un comentario que decías de la generación de trabajo. Vos fíjate que ahí en los últimos 10 años tenemos un gran déficit porque estamos con los mismos 6.200.000 empleados registrados del sector privado. O sea que hace 10 años que no generamos empleo. Creo que es el gran déficit que tiene, porque nosotros año a año va creciendo la oferta, en realidad la demanda de trabajo, porque hay nuevos jóvenes que están con posibilidad de trabajar, pero el sector privado no le está dando justamente esa respuesta a todos esos jóvenes que se están incorporando a la vida laboral. Sí. Y en los últimos 10 años lo que pasó es justamente que están los desocupados, los pobres, y el Estado que incorporó casi 1 millón de trabajadores, que generó, o planes, pero todos trabajos que no aportan después. Ficticios. Porque Exactamente. Se entiende la necesidad, pero es un trabajo que no es genuino, no va a ser duradero en el tiempo. Cuando viene una nueva crisis vuelve a volar todo por el aire. Totalmente. Esto es importante entender, porque a veces hablamos de pobreza, y lo que hay que entender es que vos no generás la pobreza. Vos todos los años incorporás gente al mundo laboral, y si vos no creás riqueza, esa persona que no tiene trabajo pasa a ser pobre. Entonces, no es un juego de palabras, porque la dinámica es distinta. O sea, vos tenés que estar permanentemente del Estado creando las condiciones para que el sector privado cree empleo, ¿no? Porque si vos no generas las condiciones para que el sector privado cree empleo, generás pobreza. Cuando hablamos de generar condiciones, Cerámica Alberdi, ¿cuántos empleados tiene? Más o menos el grupo en total 1.000 empleados. Bien, en total 1.000 empleados. Cuando vos decís generar condiciones, siempre termina siendo el mismo título mediático, que es generen condiciones, y automáticamente los gremios dicen, cuando los empresarios hablan de generar condiciones, hablan de ponerte en negro, que te puedan echar fácil, que sea todo mucho más precarizado. ¿Qué es generar condiciones del Estado al sector privado? Generar condiciones, primero lo que te quiero decir es que, creo que lo hablamos hace poco en un programa, es que el país es asimétrico. Tenemos un país que es totalmente distinto. Entonces es muy probable que las condiciones que tenés que generar en capital son distintas a lo que tenés que generar en la provincia de Buenos Aires o en el interior del país. Por eso es importante en algún momento entender que tenemos un país totalmente asimétrico, y que justamente cada territorio y cada sector va a tener condiciones totalmente diferentes. Te digo, por ejemplo, el caso de textil y calzado. Tienen una implicancia dentro del costo de 50% de mano de obra. Sí. Entonces, el tema laboral en ese sector tiene una importancia por ahí, claro, como el mío, que es plantas totalmente automatizadas para hacer alta calidad, que estás en un costo del 10-12%. Entonces, el tema laboral tiene distinta implicancia, depende del sector. El porcentaje de tu empleo en Cerámica Alberdi. Sí. Digamos, ¿qué porcentaje de trabajadores son mano de obra, sin preparación, y qué porcentaje? No, bueno, justamente claro, nosotros tenemos... Ahí es muy distinto. Bueno, nosotros tenemos todas plantas tecnificadas que en general justamente lo que hicimos fue transformar el trabajo de fuerza, de operación, a todo lo que es gestión de software de gestión. Lo máximo que hace, digamos, un trabajador en nuestra empresa es manejar un autoelevador para llevar pallet. Bien. Pero después es todo totalmente automatizado, el trabajo es distinto. Y cuando vos le decís al sector del Estado, no importa la gestión, vos me hablaste de 10 años que no se crean trabajos. Sí. ¿Qué es lo primero que vos decís? Bueno, ¿saben qué? Tenés que arrancar por acá, esto es generar una condición. ¿Qué vendría a ser? 3-4 ejemplos. Uno de los elementos que nosotros estamos viendo, que venimos reclamando todo este año, es el tema de la ley laboral. O sea, acá nosotros tenemos una ley que se aprobó por el 2009-2010, donde había multas a los despidos. Eso generó, digamos, todo lo que fue la industria del juicio, y en general en las pymes, los juicios, viste, se multiplican por 5 y por 6. Terminás en un juicio de indemnización de 100%, que es 500.000 pesos, termina en 2-3 millones de pesos. Una locura. Entonces, eso uno ha visto caminando justamente en la provincia de Buenos Aires,
que ha generado una aversión al empleo. Nadie quiere tomar. Muchos me dicen, mira, yo podría tomar uno o dos, pero no quiero tomar. O lo tomo completamente en negro y no, zafo. es que el negro tiene el riesgo, no, al contrario, porque las multas se aplican cada vez peor cuando vos tenés algún tipo de aplicación o te equivocaste en las vacaciones. Entonces, el problema es que vos tenés una aversión al empleo muy grande hoy por todo lo que fue esta legislación muy rígida. Después, lo que entendemos es, ir bajando la inflación y bajar el costo financiero, segundo elemento. La presión fiscal, ir reduciendo la presión fiscal y también sostener el mercado interno que no tenga estas oscilaciones tan grandes que generan caídas que para la pyme es la que más sufre, ¿no? Todas estas medidas, vos como presidente de la Unión Industrial, Martín Rapalini, estamos hablando con él, titular de la Cerámica Alberdi también, y uno de los industriales más importantes que tiene la provincia de Buenos Aires. Cuando ustedes los plantearon estos 4 años, ¿qué viste? ¿Qué respuesta había a nivel nacional? También en el gobierno de María Eugenia Vidal. Bueno, es que, digamos, los planteos los venimos haciendo desde el principio. Lo que pasa es que este gobierno tuvo como distintos momentos, ¿no? O sea, no es lo mismo el planteo que estamos haciendo este último año que el planteo que veníamos haciendo 2016, 2017, ¿no? O sea, nosotros veíamos que, por ejemplo, en el 2000, la primera etapa del gobierno, ¿no? 2016, 2017, que se hablaba por ahí de que los empresarios sean competitivos y nosotros, y voy a abrir la importación, y yo te decía, para. Todo bien, pero igualame las condiciones que tienen los otros industriales. ¿Cómo la vas a abrir a la importación? Si yo tengo 68% de presión fiscal, vos no me podés comparar con otro empresario del mundo donde paga otra remuneración, tiene otra escala de impuestos. Ahora, no lo sabían eso. Digamos, es un gobierno que, cuando vos veías los nombres que fueron llegando a los cargos más importantes, todos venían de ese rubro empresario, ¿o no? Sí, lo que pasa es que a veces hay muchos que vienen con un esquema, por ahí es una mirada particular, ¿no? Pero hay muchos economistas que se formaron en una estructura americana, que ¿viste? La economía americana está regida por, o antes, porque ahora con Trump cambió, pero sobre los servicios del comercio, libertad, que en el fondo, en la práctica, no pasa, pero les enseñan a todos los economistas como fenómeno de la apertura indiscriminada. Todo lo contrario de lo que pasa en la realidad económica mundial, que bueno, ahora fíjate, Estados Unidos está limitando las importaciones, el mismo Europa y el mismo también Oriente tiene otra mirada, o sea, en el mundo se administra el comercio, nadie libera y no defiende sus industrias porque son puestos de trabajo. Entonces había esa mirada que, bueno, vos tenés que competir. Bárbaro, tenemos que competir, dame las mismas condiciones para competir, una legislación laboral, digamos, moderna, una presión fiscal razonable, y esos eran los debates que teníamos por aquellos años. Después, ¿se abrió la importación en esos momentos? ¿Se abrió fuerte en el rubro de ustedes? Mira, hubo rubros que se abrió más que otros. Lo que pasa que después, bueno, fue cayendo la economía y se limitó. Tampoco hubo sectores que se afectaron bastante, ¿no? Sobre todo textil y calzado fueron sectores que se afectó bastante. En el nuestro, por ahí podíamos competir más. Todo depende de cómo estaba cada sector y cómo estaba posicionado para la competencia. Los que tienen mucha mano de obra intensiva eran los que más sufrieron, ¿no? Claro. Vos me hablabas recién de 700.000 empleados en todo el grupo. ¿Es un número que se mantuvo constante, creció, cayó? Mira, nosotros hemos mantenido constante, hemos tenido una reducción, digamos, en una planta de Salta, porque justamente tuvimos una reducción de un horno que lo apagamos momentáneamente de un 10%, pero en general lo que hemos tenido son suspensiones en determinados momentos para justamente no tener que despedir. En general, bueno, uno cuando recorre te encontrás con situaciones muy heterogéneas. Hay empresas que han tenido que cerrar, otras que han tenido que despedir, otros que han tenido que han aguantado y han suspendido. No es una realidad homogénea, ¿no? ¿Cuánto cayeron las ventas como para que vos tengas que tomar esa medida? Esto de decir, bueno, mirá, apaguemos acá. Mirá, el sector nuestro tuvo una caída de 30%. Nosotros... ¿30%? Sí. Lo que pasa es que la realidad es que nosotros, como Cerámica Alberdi, que estamos liderando el sector de piso y revestimientos puntualmente, siempre por ahí los líderes tienen mayor llegada, caímos un 20%, pero el sector cayó un 30%. ¿Y cómo planificás un negocio cuando de golpe te cae
Bueno, ¿Qué haces? eso es lo que pasa en la Argentina. Bueno, hay sectores que han caído hasta 50%. Y bueno, justamente por eso cuando a veces decimos que está en la Argentina, el empresario argentino es casi un héroe, porque sobrevivir justamente a esta caída de venta es terrible, porque tenés que, bueno, sentarte con tu gente, ver cómo negociar, reprogramar tus proveedores. Bueno, toda una movida importante. ¿Cómo es en el paso a paso? Estamos hablando con Martín Rapalini, dueño de Cerámica Alberdi, presidente de la Unión Industrial de la provincia de Buenos Aires. Para entender también un poco cómo es la crisis en lo concreto, en lo real. ¿Cómo es el proceso? Empieza a caer la venta, digamos, ¿cuál es el tiempo para que uno empezar a decir, tenemos que empezar a realizar suspensiones? ¿Cómo es el proceso? Quiero también, al relatar esto, quiero decirte que, bueno, yo te voy a relatar el proceso de mi empresa o de la caída. Lo que uno ve normalmente en la industria, que también que no existe la industria, porque cada sector es muy distinto. Obvio. Entonces, también quiero aclarar esto, porque si no cualquiera que lo escucha va a decir, no, mirá, a mí me pasó otra cosa distinta, o es distinto, o diferente. No, en tu rubro. No, en general lo que pasa es que muchas veces cuando... Pero vamos a cómo fue el tema ahora, el proceso de evaluatorio. Dale. ¿Qué pasa? Cuando vos tenés... Porque eso fue lo que generó básicamente el año pasado una caída fuerte, cuando pasó de 18 a 30 y pico. O sea, lo que genera básicamente es que vos tenés un montón de insumos dolarizados, te devalúan de un día para el otro, entonces vos empezás a decir, che, tengo deuda en dólares y tengo para cobrar digamos, en dólares o en pesos, depende cómo venda. Yo vendo en pesos, algunos venden en dólares. Entonces, cuando vos tenés las devaluaciones, se genera una situación de alta tensión, porque bueno, vos tenés que empezar a ver cómo sigue operando el negocio en función de los costos. Vos tenés industrias que tienen, por ejemplo, un impacto en la materia prima, capaz que un 50% dolarizada. En el caso nuestro puntual teníamos un 35-40%. Entonces, de un día para el otro. De un día para el otro tenés que empezar. Lo primero que tenés que hacer es empezar a hacer costos. Porque vos tenés que ver cómo tenés, qué parte tenés dolarizado y qué se va a ir actualizando de proveedores y de materias primas. También de mantenimiento, bueno, todo lo que forma parte de la estructura del costo. Entonces, una vez que haces de nuevo costos, empezás a decir, bueno, a qué precio voy a vender y también cómo voy a renegociar con mis proveedores, claro. Porque muchos vienen y te dicen, bueno, mirá, vos tenés que pagar en dólares, vos vas a recaudar en pesos, y también a tus clientes cómo empezás a renegociar si vendiste en pesos o en algunos casos que se venden en dólares. Generalmente, nosotros ponele que tenemos una estructura de costo en dólares más chica, vendemos en pesos, pero hay muchos rubros donde capaz que tienen 60-70% del costo en dólares, ya directamente dolarizan el precio porque le sube el dólar y es muy sensible al producto terminado. Fue de un día para el otro. Pero bueno, por eso. Eso en una devaluación se genera toda una movilización y una tensión interna de la empresa. Lo que pasó ahora, digamos, en agosto, es que no solamente tuviste una devaluación de un 40%, sino también que estaba la expectativa de que fuera peor. Entonces, el efecto todavía es doble, porque vos estás reformulando tus costos, renegociando con tus proveedores, renegociando con tus clientes, y al momento de vender, decís, porque te vas a vender a 60, 90 días, decís, ¿qué precio le pongo a mi producto? Que no sé, en función del dólar, si estoy vendiendo bien o voy a perder dinero. ¿Vendés a cuánto? A 60, 90 días. Entre 30, 60, 90. A ver, te vuelvo a repetir, cada sector es distinto. Sí. O sea, algunos que venden contado, otros que venden a 60, pero muchas pymes venden entre 30, 60 y 90, sobre todo los que venden también a supermercados.